Sin etiqueta, fe, aliento y vida. ¿Quién no tiene una tierra prometida a la que quisiera ir? Un deseo, una necesidad profunda o la liberación de una gran necesidad. ¿Y cuántas veces hay un obstáculo que lo impide? Hola, bendiciones. Soy Milena Torres. Este es el episodio número 7 de tu podcast Sin Etiqueta, donde te acompaño con una dosis de fe, aliento y vida. Te invito a que te prepares un cafecito y me abras un espacio en tu vida. Recuerda seguirme en Spotify, Anchor, Spreaker, iVoox, Apple y Google Podcast. Y en YouTube. Comenzamos. El tema de hoy es derribando las murallas. En este episodio número 7 te hablaré acerca de aquellas murallas que nos impiden avanzar en la conquista de nuestros sueños. Quédate y a continuación te comparto. Un nuevo año tenemos por delante. Ya es una realidad. Estamos en el 2021. Y hemos llegado quizá cansados y exhaustos luego de la gran travesía que fue el 2020. Antes de empezar, quiero que te imagines lo siguiente. Había una vez un pueblo que se encontraba bajo el yugo de la esclavitud de una nación muy poderosa. Cierto día, el gran señor, a través de una zarza ardiente, llamó a un joven muchacho y le indicó que él había sido escogido para libertar a ese pueblo. El joven acató las indicaciones del gran señor y se rebeló contra aquella nación. Luego de varias demandas puestas por ese joven, aquel rey de la nación dejó en libertad a la gente. El pueblo atravesó un mar y se enfrentaron con un desierto bien cruel. Ese desierto lo debían cruzar en un par patadas. Pero ellos empezaron a quejarse del calor, del hambre, de que no tenían una dirección. Y bueno, pues aquel gran señor los hizo durar años en el mismo desierto por andar de quejas y quejas. Pero ese gran señor tiene un gran amor por ese pueblo, que siempre andaba allí con ellos de día y de noche. Imagínense que después de 40 años, la tierra que debía de ser ellos estaba enfrente. Pero se les presentó otro obstáculo. Ya no era un mar. Ahora era un río que no era un río normalito, era el río. Y aquel joven se hizo todo un señor, pero este y todos los que habían salido de la nación no cruzaron ese río. Lo hicieron todos sus descendientes y otro joven llamado Josué, quien fue el escogido por el gran señor para avanzar hacia la tierra prometida. Y es que Josué tuvo que enfrentarse a ese primer obstáculo y lo cruzaron satisfactoriamente. Bueno, ahora que ya estás en contexto, sí empecemos. La gran pregunta es, ¿cómo derribar murallas? Pues bien, número 1, debes conocer tu muralla. Antes de cruzar el río, Josué mandó a unos muchachos a adentrarse en el pueblo que estaba al otro lado del río. Ese pueblo llamado Jericó estaba rodeado de murallas grandísimas. Cuando los muchachos regresaron ante Josué, le dijeron lo que está escrito en Josué 2:24. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Escuchaste la palabra clave? Sí, desmayan. Las personas de ese país estaban atemorizados por el pueblo de Israel. Y es que no es para menos. Hasta Jericó llegó todas las hazañas que el gran Señor hizo para libertar a su pueblo. Y ellos, pueblo de Jericó, ya sabían que ellos estaban en la ruta de Israel y que serían los próximos a vencer. Las murallas pueden parecer grandísimas,
fuertes, inquebrantables ante nuestros ojos desde lejos. Pero cuando decidimos enfrentarlas y estamos de cerca, vemos que son puro castillo de arena. Número 2. Alístate. Ten las herramientas y utensilios necesarios. Cuando el pueblo de Israel se dispuso a pasar el río, se les dio ciertas indicaciones como una especie de guía e instrucciones que debían hacer si en verdad querían que todo saliera bien. Tú que me escuchas, hoy te digo, enfócate y sigue las instrucciones atentamente. No te saltes ni un solo paso y usa la herramienta adecuada. Un martillo no tiene el mismo impacto que un mazo o un mazo ante una detonación para hacer caer una construcción. Número 3. No te olvides de multiplicar. Mientras el pueblo cruzaba, Josué les indicó a un grupo que tomaran piedras de aquel río y las colocaran como señal, que si alguien preguntaba por ellas, ellos debían contar cómo el río se secó. De igual forma debes hacer tú. Muchas veces ya hemos enfrentado una muralla que otros están a punto de enfrentar. Y en nuestra boca está el indicarles o el asesorarles, y hasta me permito también decir que incluso nosotros mismos a veces olvidamos que esa muralla ya la atravesamos y por una u otra razón se vuelve a levantar y se nos olvida cómo cierto día la derribamos. Nunca olvides los obstáculos que enfrentaste. Ellos son tu impulso para avanzar. Número 4. Mientras avanzas, mantente fiel a tus ideales y valores. Antes de enfrentarse al pueblo de Jericó, Josué mandó a circuncidar a todo hombre. La circuncisión en este momento representa el aceptar y representar y también el acatar las leyes y costumbres del pueblo de Israel. ¿Sabías tú que las murallas pueden hablar? ¿Has escuchado un "ya ríndete"? Mejor busca por otro lado. No necesito esto. O quizás ya me cansé de insistir. Mantente firme. Avanza con confianza. Si Dios dijo, eso se hará. Número 5. Adora y reconoce a Dios. ¿Sabías que Josué vio a un hombre con una espada? Él pensó que quizás era un enemigo, pero el hombre le dijo que venía de parte de Dios. Y Josué enseguida se postró y adoró. Aquel hombre le dijo que se quitara los zapatos, porque estaba pisando lugar santo. No te olvides que Dios está contigo en todo momento. No desmayes, no tengas miedo. Él es tu defensa. Tú confía, adora y actúa, que Dios se encargará del resto. Número 6. Obedece y sigue la voz de Dios. Ahora que el pueblo estaba frente a frente con esa muralla, Dios les dice que todo ya está hecho. Solo deberían seguir una serie de pasos y ya todo acabaría. Pero, ¿qué pasos exactamente tuvieron que hacer para que aquella gran muralla cayera? Pues bien, primero, Dios les ordenó que sean planificados. ¿Esto qué es? Que primero, adelante, tenían que ir los hombres de guerra. Esto es oración de guerra espiritual y un carácter de guerrero del ejército de Dios. Seguido de aquellos hombres de guerra, Dios dijo que tenían que ir los sacerdotes. Los sacerdotes tocaban las bocinas. Esto son tus pastores, tus líderes, tus padres y autoridades. Ellos deben conocer que estás por enfrentar una muralla para así rodearte en oración antes que tú tengas que accionar. Después de los sacerdotes debía ir el arca del pacto. Recuerda,
Siempre, pero siempre entrégale tus batallas a Dios y encomiéndate para que Él esté allí contigo. Después de haber cruzado los hombres de guerra, los sacerdotes y el arca, venía el pueblo. Pero dice que después de un tiempo el pueblo gritó. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. El pueblo de Israel, aunque estaba frente a aquella muralla, no accionó, no dijo nada hasta que Dios le indicó que lo hiciera. Otro paso sería tener en cuenta las características especiales, como hacer una vuelta por 6 días. Esta indicación es muy precisa y muchas veces queremos ayudar a Dios saltándonos pasos o para no sentirnos tristes, frustrados o que entre la duda. Quiero que sepas que en este tiempo puedes recibir burlas y hasta rechazos de otras personas. Pero recuerda que Dios ya lo hizo. Tú haz tu parte. Si Dios te indicó que madrugues, que ores o que hagas un ayuno por cierto tiempo, o quizás que debas hablar con tu líder o con una persona a quien debas ofrecerle disculpa, perdón, debes hacerlo. Eso es lo humano, lo que yo debo hacer. El resto, Dios se encarga de hacerlo. Otra característica muy precisa es que los sacerdotes tocaran las bocinas. ¿Qué estás escuchando? En la palabra dice que Dios les dijo que los sacerdotes debían tocar las bocinas, pero que el último día, ya al finalizar, la tocaran prolongadamente. El pueblo debía estar atentos para escuchar cómo tocaban los sacerdotes. ¿Tú estás escuchando a tus líderes? ¿Sabías que las murallas de Jericó no se cayeron por el estruendo de las bocinas o de las voces gritando? No. Las murallas se cayeron gracias a la fe de un pueblo que creía firmemente en que apenas escucharan esa bocina y ellos gritaran fuertemente, aquellas murallas caerían. Te vuelvo a preguntar, ¿tú qué estás escuchando? Aquí hay otra lección, y es que en medio de la marcha también hubo silencio. Esto es obediencia y paciencia. Esperar en silencio a que Dios diga cuándo debemos actuar. En Josué 6:20 llega la gran noticia, la gran bendición, cómo se derribaron los muros. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La toma de Jericó fue la expresión del poder de Dios moviéndose a través del pueblo de Israel. Los muros cayeron por el poder del Señor. En esencia, fue una batalla espiritual en la que resultaron victoriosos porque mantenían una dependencia absoluta de Dios. Cuando luchamos en las fuerzas del Señor y no en las nuestras, resultamos vencedores. No hay obstáculos cuando en la voluntad de Dios y de acuerdo con sus instrucciones actuamos. En Jesucristo, como nos enseña el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Las batallas no se ganan con estrategias humanas, sino con lo que Dios te revela en tu lugar secreto. Ahora sí, recopilemos. ¿Cómo hacemos para derribar murallas? Número 1, conociendo ante qué nos enfrentamos. Número 2, teniendo listo las herramientas. Número 3, multiplicándolo a otros. Número 4, manteniendo firme nuestros valores y principios.
Número 5, adorar en todo tiempo. Y número 6, obedecer a la voz. Bueno, eso fue todo por este episodio. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjamelo saber en la casilla de los comentarios y compártelo a otros. Recuerda seguirme en las plataformas de podcast como Sin Etiqueta y en YouTube como Milena Torres Rentería. En Instagram me puedes encontrar como @MilenaTRentería. Hasta la próxima. Dios te bendiga.